Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes nuevamente. Es un gusto saludarles. Solo quiero saber si me escuchan con eco o escuchan bien, por favor. Estupendamente bien. Muy bien, muchas gracias. Eh, Solo para hacer una para los estudiantes que no estuvieron en en la clase anterior, o bueno, esto mejor lo vamos a dejar para el final de de la clase porque hasta el momento son pocos los estudiantes que están conectados. Una información preliminar respecto a los libros de texto. Me indicaron que la otra semana van a estar disponibles, pero nos van a compartir el contacto. En cuanto nosotros tengamos esta información, se las vamos a compartir a través del grupo de Facebook. Vamos De igual manera, perdón que le interrumpa, el sí, precio de los libros tampoco lo tiene. fíjese que el año pasado creo que les estuvieron vendiendo a 110, si no estoy mal, Ale, ¿me pudiera corroborar? Ah, ok. Sí, licenciada, ese era el precio. Sí, 110 fue el año pasado. Yo supongo que va a estar rondeando por ahí el Sí, costo de va. de los libros. Sí, así Ok, es. muchas gracias. Al menos ya tienen Bueno, una idea. sí, no son tan caros. Bien, tal como les indicamos en en la clase anterior, vamos a dar inicio hoy con lo que es el contenido del curso. Ya les compartimos a través de la presentación anterior cuáles son las plataformas o las herramientas que vamos a utilizar, y a través de Económicas Virtual ustedes pueden descargar el programa del curso. Vamos a iniciar la primera unidad con lo que es álgebra de matrices. Les indicaba que es importante que para este tema tengamos presentes ciertas reglas, ciertos lineamientos relacionados a el álgebra y también a la solución de sistemas de ecuaciones. Estos temas son temas bastante sencillos, por lo que yo siempre en cada uno de los semestres les recomiendo a los estudiantes que puedan esforzarse en obtener los 30 puntos netos del primer parcial y también a ir trabajando lo que son sus laboratorios o las hojas de trabajo para practicar y prepararse para cada uno de estos exámenes. ¿Cuál va a ser el contenido que vamos a abarcar en en esta primera unidad? Vamos a abordar lo que es álgebra, una breve definición de lo que es álgebra, también una pequeña definición de lo que es una matriz, los tipos de matrices que existen, algunos de los tipos de matrices que existen, no todos. Vamos a abordar los tipos de matrices que vamos a utilizar durante el curso y después vamos a entrar a las operaciones con matrices. En las operaciones con matrices vamos a trabajar lo que es la suma, la resta, la multiplicación para dar paso posteriormente a la aplicación
de las matrices, es decir, vamos a trabajar ya con matrices, pero aplicadas a situaciones o supuestos de la vida real. Este es el contenido que vamos a abarcar durante nuestra primera unidad. Les indicaba que es importante que podamos tener si no tenemos, bueno, de hecho no tenemos el libro de texto, pero adicional al libro de texto es importante que podamos tener un cuaderno para ir realizando los cálculos que vamos a realizar, o que vamos a ir realizando a lo largo del semestre. Esto, pues como les indicaba en la clase anterior, vamos a aprender haciendo. Si nosotros les indicamos, bueno, vamos a sumar, vamos a multiplicar, ustedes hagan ese procedimiento en casa para que podamos aprovechar al máximo el tiempo que vamos a estar conectados. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Para mantener un poco la estabilidad de la señal, voy a apagar la cámara y si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor, levantan la manita de la aplicación y les damos la palabra con gusto. Bien, entonces vamos a empezar con el contenido y la primera parte es la definición de álgebra. Si hablamos de álgebra, yo creo que todos conocemos un libro que a algunos les dio un poquito de dolor de cabeza cuando estaban, no sé si en sexto primaria o en básico. ¿Recuerdan algún libro de álgebra de algún autor? El cubano, Baldor. Baldor, correcto. Cuando nos mencionan álgebra, automáticamente nosotros lo relacionamos a Baldor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de álgebra, el álgebra es una rama de las matemáticas en la cual utilizamos no solamente números, sino que utilizamos signos y letras para poder resolver operaciones. Hay como, cuando hablamos cuando se estudia la ciencia de las matemáticas, hay diversas disciplinas. Una es la aritmética. La aritmética, pues, realizamos operaciones de suma, resta, multiplicación y división, pero solamente con números. En álgebra incluimos, además de los números, letras o símbolos. Y esas letras o símbolos nos sirven para poder no solo realizar operaciones, sino dar solución a problemas. Entonces, acá, este es el primer concepto que tenemos de álgebra y para qué es útil. A través del álgebra nosotros encontramos el valor numérico de las variables. Estas variables se denominan incógnitas y regularmente se representan con letras del alfabeto como la X, Y o Z. Entonces, vamos a utilizar no solo números, sino también letras, y con estas letras vamos a identificar las incógnitas y dependiendo si son dos variables, comúnmente se identifican como X o Y. Si es una variable, regularmente es X, y si son tres variables, agregamos Z. Además, bueno, acá tenemos como cuando trabajamos álgebra, tenemos diferentes conceptos o términos también que tenemos que tener presentes. Uno de ellos es la palabra término. Cuando hablamos de un término en álgebra, estamos hablando de una composición de un número. Este número siempre va a llevar consigo un signo y vamos a tener una letra. Y esta letra pues puede estar elevada a una potencia o no. Esto en lenguaje de álgebra se conoce como un término algebraico. Pero además del término hay otro concepto que es el que tenemos cuando se combinan dos
o más términos. Y eso es una expresión algebraica. Entonces, si solo tenemos una combinación de números y letras, acá este 3 es al cubo. Lo vamos a modificar de una vez para no crear confusión. Este 3 es elevado al cubo. Vamos a hacer más pequeñito. Y así nos evitamos confusiones. Bien, entonces, acá tenemos lo que es un término y también lo que es una expresión algebraica. El término, combinación de números y letras, y cuando tenemos dos o más combinaciones, ya estamos hablando de lo que es una expresión algebraica. Además, los términos están conformados por un coeficiente. El coeficiente es la parte numérica y una variable, que la variable es la letra que nosotros agregamos al término. Entonces, acá tenemos esta expresión algebraica de dos términos. Si les pregunto cuáles son los coeficientes de esa expresión algebraica, ¿qué me indicaría? Menos 5 y más 6. Correcto, los coeficientes son menos 5 y más 6. ¿Y las variables? X y Y. X y Y. X al Entonces, cubo. eso, X al cubo y Y. Tenemos que tener claro eso porque muchas veces en el examen nos solicitan que realicemos algunos procedimientos y si desconocemos esta parte teórica, no logramos resolver lo que nos están solicitando en el examen. En cierta ocasión, en un examen se presentó un sistema de ecuaciones y se daba la instrucción. Decía lo siguiente: con los coeficientes del siguiente sistema de ecuaciones, calcule la determinante. Pero como no sabíamos cuáles eran los coeficientes, entonces la mayoría de estudiantes no logró obtener el punteo de ese ejercicio. Entonces, a pesar de que no está en la presentación, es importante que ustedes también lo consideren para tenerlo en mente. Bien, entonces esto es lo relacionado a álgebra. Sin embargo, la primera unidad no nos dice solamente álgebra, sino que nos dice álgebra de matrices o álgebra matricial. Ahí tenemos dos palabras. Entonces ahora vamos a pasar a definir lo que es una matriz en matemática. Entonces, una matriz en matemática o en estadística es un arreglo rectangular o cuadrado de valores numéricos, letras o símbolos ordenados en filas y en columnas. Estas matrices dice que deben de estar encerradas en corchetes. Algunos autores encierran las matrices en paréntesis, pero nunca entre llaves, porque si encerramos una matriz dentro de llaves, deja de ser una matriz para convertirse en un conjunto. Entonces, las matrices dice que es un arreglo rectangular o cuadrado. Está conformado o está ordenado en filas y en columnas y está encerrado regularmente en corchetes y en algunos casos en paréntesis. Las filas las vamos a identificar de arriba hacia abajo. Estos son los renglones o filas y las columnas las vamos a identificar de izquierda a derecha. Entonces, cada vez que nosotros observemos elementos encerrados en corchetes, tenemos que identificar que es una matriz y no un conjunto.
Bien, entonces acá tenemos los renglones. Repito, los renglones los encontramos de arriba hacia abajo y las columnas de izquierda a derecha. ¿Cuáles son las características de una matriz? Observemos esta matriz. Dice que las matrices pueden ser rectangulares o cuadradas. Y lo que podemos encontrar en el contenido de esa matriz son valores numéricos, pueden ser letras, incluso también pueden ser símbolos, que van a estar ordenados en filas y columnas. Entonces, si observamos la matriz anterior, vamos a poder identificar cuáles son esas características esenciales de cualquier matriz. Una de ellas es el nombre. Toda matriz debe de tener un nombre con el cual se va a identificar. Ese nombre va a estar representado con letras mayúsculas de la A hasta la Z. Y mucho ojo con eso, el nombre debe de ser en letras mayúsculas. Además, la matriz también tiene elementos. Los elementos se expresan con letras minúsculas y también tendrá subíndices. Estos subíndices van a indicar la posición del elemento. Y acá tenemos dos letras, la I y la J encerradas entre paréntesis. I nos va a representar el número de fila y J el número de columna. Entonces acá tenemos dos de las principales características. Con letras mayúsculas es el nombre y los elementos que conforman la matriz deben de utilizarse con letras minúsculas si en dado caso son letras. Además, toda matriz tiene un orden, un tamaño o una dimensión. Ese orden, tamaño o dimensión va a estar dado o conformado por el número de filas. Este número de filas lo vamos a identificar con la letra M y el número de columnas. Las columnas las vamos a identificar con la letra N. Y el orden, el tamaño, la dimensión de esa matriz la vamos a expresar como M por N, es decir, el número de filas por el número de columnas que tiene esa matriz. Y no se multiplica, solo se va a dejar indicado. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, pues vamos a regresar a la matriz anterior. Por ejemplo, tenemos acá la matriz A. Esta matriz tiene un nombre, que es la letra, está identificada como la letra A, y tenemos los elementos que están encerrados en corchetes. Dice que cada uno de estos elementos que conforma la matriz ocupa una posición dentro de la matriz A. Esa posición se representa con subíndices. Estos subíndices son los números que nosotros observamos con cada uno de los elementos, que para esta matriz, para todos es la letra A. Estos subíndices representan el número de fila y el número de columna que ocupa cada uno de los elementos. Por ejemplo, si observamos el elemento que les estoy circulando en este momento, es el elemento A sub 2, 3. Es decir, el elemento A, este 2 es como una I y el 3 es como una J. Porque en la siguiente diapositiva vimos de que teníamos las variables I y J. Se las voy a mostrar nuevamente. Dice acá que los elementos de la matriz tienen subíndices que indican la posición del elemento I y el elemento J. I es el número de fila y J el número de columna. ¿Qué significa eso entonces? Que el elemento que estoy circulando es el elemento A2. El primer subíndice es la I, es el número de fila, y J es el número de columna. Elemento A, sub 2, 3, es decir, de la fila 2, contamos la fila 1,
2. Columna 3, 1, 2 y 3. Entonces, este es el elemento A sub 2, 3. El elemento de la segunda fila y tercera columna. ¿Sí, Eric? Ervin, perdón. Linda, gracias. No se puede poner una coma entre los subíndices de los elementos. Fíjese que estos son como una característica de la matriz, pero vamos a observar más adelante que no se colocan. Nosotros son como, puedo decirle que son como invisibles, solo acá se los están planteados para indicarles que cada elemento ocupa una posición, una fila y una columna. Esto del I más J era bastante utilizado cuando calculábamos determinantes y se necesitaba saber ese I más J, pero regularmente no se plasman. Solo sabemos que cada uno ocupa una posición y en mente ya tenemos nosotros esos valores. Pero en el siguiente ejemplo, como podemos observar acá, tenemos solo números y no tenemos los subíndices, ni el I ni la J. Pero si yo les señalo este elemento, el 5, ¿qué posición ocupa? ¿Cuáles serían los subíndices? Sería subíndice 3 y 3 también. 3, 3. Es correcto. El elemento 5 de la fila 3, columna 3, pero no está indicado, no lo indicamos, ¿de acuerdo? Correcto, gracias, Linda. Muy bien, entonces acá tenemos otro ejemplo de una matriz que tiene 12 elementos. Esta también es la matriz A. Acá tenemos el nombre, tenemos los elementos encerrados en corchetes y nos falta el orden, el tamaño o la dimensión. Ese orden, tamaño o dimensión dice que está dado por el número de filas y el número de filas se identifica con la letra M y el número de columnas que se identifica con la letra N y lo vamos a expresar como M por N. Entonces ya tenemos el nombre, los elementos, ahora debemos de colocar el orden, el tamaño, la dimensión. ¿Cuántas filas tiene? Primero van filas y después van columnas. ¿Cuántas filas tiene la matriz A? 3. 3. Entonces es una matriz de 3 filas y ¿cuántas columnas? 4. 4. La matriz A es de orden 3 por 4. 3 filas y 4 columnas. Y recuérdense que el 3 en variable es la letra M y el 4 es la letra N. Eso lo tenemos que tener siempre presente. Primero número de filas, que es M, y segundo el número de columnas, que es N. Y no lo multiplicamos. Si lo multiplicáramos nos diera el total de elementos, pero no lo multiplicamos, solo se deja indicado 3 por 4, una matriz de 3 filas por 4 columnas. Acá tenemos otro ejemplo. La matriz C tiene un nombre, los elementos encerrados en corchetes y necesitamos saber cuál es el tamaño, la orden o la dimensión. ¿Cuántas filas tiene? 3. 3. ¿Y cuántas columnas? 3. 3. Entonces esta es una matriz de 3 3 por por 3. 3. Correcto. ¿Alguna duda hasta el momento? Por mi parte, todo bien, Linda. Bien, entonces si no hay dudas, vamos a continuar. Entonces ya vimos los conceptos aislados de álgebra y de matrices. Vimos que álgebra es la rama de la matemática a través de la cual hacemos operaciones con números, letras o símbolos. Y matrices es un arreglo de elementos en ya sea rectangular o cuadrado que nos sirve para realizar operaciones. Ahora vamos a juntar ambos elementos, álgebra de matrices. Si hablamos de álgebra de matrices, acá estamos hablando de una herramienta del álgebra
que nos facilita el ordenamiento de los datos a través de matrices, su manejo para poder sumarse, restarse o multiplicarse. ¿Y esto para qué nos sirve? Muchas veces existe en diferentes instituciones u organizaciones, encontramos información. En toda institución, cualquier organización, independientemente de si es del sector público o del sector privado, nosotros vamos a contar siempre con información. Esta información pues, puede provenir de censos o de encuestas o bien de registros administrativos. Y muchas veces esta información está organizada y para organizar la información obligatoriamente necesitamos filas o columnas. Tal es el caso de diversas encuestas que se realizan, por ejemplo, para poder determinar la situación de la seguridad alimentaria en el país. Se realizan encuestas y en estas encuestas se preguntan información en los distintos hogares relacionada a, por ejemplo, en los últimos días usted ha dejado de comer por falta de alimentos, entonces el hogar responde sí o no. En los últimos días alguno de sus hijos ha padecido de alguna enfermedad crónica, por ejemplo, qué sé yo, cólera o algo, ¿verdad? Entonces responden. Entonces se colocan, por ejemplo, acá, hogar 1, hogar 2, hogar 3. Y en las columnas se van colocando las preguntas. Dejó de comer por falta de alimento, dejó de comer por falta de dinero, como bien colocaron en el chat, padeció alguna enfermedad, el hogar cuenta con niños menores de 5 años y esa información se va colocando, algunas veces les dicen tablas cruzadas, porque nos permite comparar la información de las filas o cruzar la información de las filas con las columnas. Entonces, a través del álgebra de matrices, nosotros podemos ordenar la información que nos están proporcionando en matrices. Lógicamente, para hacer esto contamos con Excel y también, bueno, Excel en primera instancia, pero existen otro cúmulo de programas, por ejemplo, SPSS, el programa R, tenemos otros programas que ahorita no tengo en mente que nos sirven para procesar esta información en cuestión de segundos. Sin embargo, ustedes a veces se podrán cuestionar que por qué razón nosotros no pasamos a no hacemos esa transición hacia la automatización. Por ejemplo, si sabemos que existen diferentes programas, incluso mismo Excel tiene como complementos, ¿por qué no los utilizamos? Y déjenme comentarles que es importante a veces saber de dónde provienen los datos y cómo están organizados, porque entonces sabemos cuando tenemos un programa toda la estructura que este programa realiza y podemos interpretarlo. Nosotros podemos tener toda la información de las encuestas, las metemos en un programa y nos saca los valores. Pero ¿cuál es la interpretación de ese valor? El valor en sí no nos dice absolutamente nada. Si nosotros sabemos cómo es todo ese procedimiento, vamos a estar como en la capacidad de analizar de mejor manera ese resultado y no solamente decir, después de procesar la información, el resultado fue de 5. ¿5 qué? ¿Verdad? Entonces, sí es bien importante saber cuál es la estructura, porque ya conociendo todo esto y que lo podamos hacer también de manera manual, cuando tenemos un programa, la interpretación se facilita. Entonces, esta álgebra de matrices nos sirve también para poder determinar, por ejemplo, cuáles serán, podemos hacer como pronósticos a futuros y por eso utilizamos también lo que es el álgebra. Si tenemos una variable, por ejemplo, la desnutrición, ¿cuál va a ser ese valor de la desnutrición de aquí a 5 años considerando diferentes elementos? ¿Verdad? Entonces, en el álgebra de matrices,
A través del álgebra de matrices nosotros podemos no solamente organizar los datos, sino que vamos a realizar operaciones que pueden ser sumas, restas o multiplicaciones, y además podemos obtener, como vamos a ver más adelante, podemos organizar la información a manera que podamos estructurar sistemas de ecuaciones y encontrar valores de variables. ¿Qué operaciones vamos a realizar en el curso? Sumas, restas y multiplicaciones. Divisiones no vamos a utilizar, solamente sumas, restas y multiplicaciones. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Bien, si no hay dudas, vamos a continuar entonces. Con los tipos de matrices. ¿Cuáles son esos tipos de matrices? Bueno, tenemos diferentes tipos. Vamos a presentar solamente los más utilizados. Bueno, en primer lugar, vamos a presentar la matriz fila. Esa matriz fila, como su nombre lo dice, es aquella matriz que está conformada por una sola fila y puede tener varias columnas. Entonces, el orden, tamaño o dimensión de esta matriz es 1 por n. ¿Por qué 1? Porque nos dice que es una matriz fila, su nombre nos lo indica, solo tiene una fila, por eso m está representado por el número 1, por n. ¿Y n por qué? Porque puede tener más de 2 filas. Acá tenemos la matriz A, es una matriz fila porque está conformada por una sola fila y tiene 1, 2, 3 columnas. Su tamaño es de 1 por 3. La siguiente matriz es una matriz columna. Esta matriz columna, de igual manera, su nombre lo indica, es aquella matriz que está conformada por una sola columna y varias filas. Entonces, tenemos como ejemplo la matriz F, que está conformada por una sola columna. ¿Y cuántas filas tiene? 3. Tiene 3 filas. Entonces, ¿cuál es el tamaño de esta matriz? M por 3. Es de 3 por... Oh, aquí está equivocado. Es de 3 por 1. De 3 por 1 porque tiene una sola fila, una sola columna y 3 filas. Y siempre vamos a colocar en primer lugar el número de filas y posteriormente el número de columnas. La matriz F es de 3 por 1. 3 filas, 1, 2, 3 y una columna. Vamos con otro tipo de matriz. Es la matriz nula, también su nombre lo dice. Nula, es decir, que no tiene ningún valor. Y esta matriz puede ser de cualquier tamaño, pero la característica principal es que todos los elementos de esta matriz serán ceros. Entonces tenemos en pantalla la matriz B y todos los elementos de esa matriz son ceros. El tamaño de esta matriz, que tiene 3 filas y 3 columnas, es de 3 por 3. Estas son las primeras matrices que estamos presentando. Vamos a continuar con otras. Está la matriz rectangular. Esta matriz
está conformada por diferente número de filas y columnas. Por eso se llama rectangular, forma un rectángulo. Tenemos en pantalla como ejemplo la matriz F, tiene 2 filas y 3 columnas. El número de filas y el número de columnas tiene que ser diferente para que sea una matriz rectangular. No importa si está horizontal o vertical, siempre va a ser rectangular. Es decir, no importa si es de, así como en este caso, es de 2 por 3 o bien puede ser de 3 por 2. De igual manera, forma un rectángulo. Tenemos también la matriz cuadrada y de igual manera, su nombre lo dice, esto es como o podemos trabajarlo por asociación. Los nombres de las matrices nos van dando una idea de cómo son o cómo están estructuradas. La matriz cuadrada, su nombre lo dice, forma un cuadrado. Y al momento de formar un cuadrado, ¿cuál es la característica de un cuadrado? Sus 4 lados iguales. Tiene los 4 lados iguales. Entonces, acá tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces, tenemos como ejemplo la matriz C, que es una matriz de 3 por 3. Puede ser una matriz de 2 por 2, de 4 por 4, de 5 por 5. Siempre que tenga el mismo número de filas y el mismo número de columnas, vamos a estar hablando de una matriz cuadrada. Continuamos. Con el siguiente tipo de matriz. Es una matriz identidad. Y mucho ojo, a esta matriz colóquenle signos de interrogación, porque esta matriz la vamos a estar mencionando con frecuencia en diferentes subtemas más adelante. Por lo tanto, debemos de tener tener clara y presente la matriz identidad. Dice que la matriz identidad es aquella que en su diagonal principal los elementos son unos y el resto de elementos son ceros. ¿Qué significa eso? Una matriz identidad, en primer lugar, va a ser una matriz cuadrada. Y toda matriz cuadrada tiene 2 diagonales. Una diagonal principal y una diagonal secundaria. Entonces, vamos a tener una matriz, para poder obtener una matriz identidad, vamos a tener en primer lugar una matriz cuadrada, de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5. No importa el tamaño, pero tiene que ser una matriz cuadrada. Además de esa matriz cuadrada, dice que vamos a identificar la diagonal principal. La diagonal principal es aquella que parte de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Repito, la diagonal principal es aquella que parte de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Y todos los elementos que están en esa diagonal son los elementos de la diagonal principal. La matriz de identidad dice que es aquella en la cual todos los elementos de la diagonal principal son unos y el resto de los elementos son ceros. Esa es la característica fundamental de la matriz de identidad. Si por acá tuviéramos perdido un 8, esto deja de ser una matriz de identidad. Si el 1 estuviera ubicado en otro lado, deja de ser una matriz de identidad. Solo los elementos de la diagonal principal tienen que ser unos y el resto de los elementos tienen que ser ceros. Si no cumple con esas características, no es una matriz identidad. Y regularmente la matriz identidad siempre la vamos a identificar con la letra I. La letra I mayúscula, recuerden, las matrices siempre se identifican con letras
mayúsculas. ¿Alguna duda relacionada a la matriz identidad? ¿Cuál sería la diagonal secundaria? Sí, la diagonal secundaria es aquella diagonal que parte de, se las voy a marcar, creo que no está acá, pero la diagonal secundaria es aquella diagonal que parte de la esquina superior derecha. Bueno, aquí vamos a ver. De la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda. Por ejemplo, acá le damos vuelta y le vamos a cambiar color. El que está en rojo es la diagonal secundaria. Entonces acá tenemos la diagonal principal en color celeste y la diagonal secundaria en color rojo. La diagonal secundaria parte de la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Disculpe, la que está de color como celeste, ¿qué había dicho? Perdón. Esa es la principal. La celeste es la diagonal principal. Y una matriz identidad dice que los elementos de la diagonal principal tienen que ser unos. Si observamos acá, todos los elementos de la diagonal principal son unos y el resto son ceros. Si no cumple con esa condición, no es una matriz identidad. Además, bueno, la diagonal secundaria, como les indicaba, es la que parte de la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda. Pero para la matriz, esto de diagonal principal y secundaria nos va a servir en unas 3 clases. Pero para la matriz identidad, solo nos es de utilidad la diagonal principal. ¿Alguna otra duda? Dick, buenas tardes, una consulta. ¿Sí? Y en la diagonal secundaria tendría que ser 2 ceros y 1. ¿O Sí, hay siempre. alguna especificación? No, siempre, si es identidad, la diagonal secundaria siempre tendrá esta estructura. El 1 en el Ah, ok. centro y ceros en los extremos. Si es una matriz identidad, eso no va a cambiar. Ah, ok. Muy bien, gracias. Muy bien, para servirle. Y por otro lado tenemos lo que es la matriz escalar. Esta matriz también se representa solo con la letra K y es aquella matriz que está formada por un solo elemento. Es decir, que su tamaño es de 1 por. Esta es una matriz escalar. Continuamos. Tenemos otra matriz, que es la matriz transpuesta, y esta también la tenemos que tener presente porque nos puede ser de utilidad para realizar algunas operaciones o para resolver algunos ejercicios. La matriz transpuesta, ¿qué entienden ustedes por transpuesta? ¿Qué idea les da transpuesta? Transponer. Cambio de lugar. Cambio de lugar. Muy bien, Antonio, gracias. Transponer es cambiar lugar, cambiar orden. Entonces la matriz transpuesta es aquella matriz que obtenemos como resultado de cambiar las filas por las columnas de una matriz original. La matriz transpuesta siempre la vamos a representar con una letra T como superíndice. Eso significa que para poder obtener una matriz transpuesta, primero tengo que tener una matriz original. Esta matriz puede ser de cualquier tamaño, orden o dimensión. Vamos a tener una matriz original, en este caso tenemos la matriz F, que está conformada por 2 filas y 3 columnas. Entonces es una matriz de orden 2 por
3. Para poder realizar la matriz transpuesta, necesitamos primero identificar que vamos a realizar una transpuesta. Para eso colocamos la letra T como superíndice al nombre de la matriz original. Y ahora vamos a realizar la transpuesta. Dice que es la matriz que obtenemos como resultado de cambiar las filas por columnas. La matriz original tiene 2 filas. La primera fila de la matriz original pasará a ser la primera columna en la matriz transpuesta. Entonces los elementos de la primera fila son -5, 0 y 3. Esta fila ahora será la primera columna de nuestra matriz original y copiamos exactamente los mismos elementos, solo que ahora en columna. -5, 0 y 3. Vamos con la siguiente fila. La matriz F tiene 2 filas. Entonces vamos con la siguiente fila. Tenemos los elementos 1 medio, 2 y -1. Esta segunda fila ahora será la segunda columna de nuestra matriz transpuesta y copiamos los elementos 1 medio, 2 y -1. Ahora bien, ¿qué tamaño tiene nuestra matriz transpuesta? ¿Cuál es el 3 tamaño por de 2. nuestra matriz? 3 por 2. 3 por De 2. 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. Entonces observamos que cambiamos el orden. La matriz original era de 2 por 3 y la matriz transpuesta cambiamos el orden, ahora es de 3 por 2. ¿Tiene los mismos elementos? Sí, tiene el mismo tamaño. No es del mismo orden ni de la misma dimensión. La misma cantidad de elementos sí, porque sigue teniendo los mismos 6 elementos, pero cambió el orden, el tamaño o la dimensión. ¿Dudas con esta? Esa transpuesta nunca puede existir sin previo una original. No, nunca. Nunca, porque usted tiene que tener una matriz a la cual le va a cambiar el orden. Entonces, si no hay una matriz original, no podemos obtener una matriz transpuesta. Listo. ¿Mm? ¿Puede haber algún problema donde diga de que la matriz transpuesta convierta la matriz original? Pudiera ser, pudiera ser. Lo que ustedes tienen que tener presente es que siempre que observemos como superíndice la letra T, eso nos hace referencia a una matriz transpuesta. Siempre. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá esta matriz C y le colocamos una T como superíndice, sabemos que esta sería una transpuesta. Si les dice obtenga la matriz original, solo hacen la transpuesta de la transpuesta. Le dan una vuelta a las filas y las columnas y obtendrían lo que es la matriz original. ¿Alguna otra inquietud? Bien, si no hay ninguna otra inquietud, existen otros tipos de matrices. Sin embargo, las más utilizadas son, o las que más vamos a utilizar nosotros acá en el curso, son las que les acabo de mencionar. En el libro de texto ustedes van a encontrar más matrices. Por ejemplo, pueden encontrar lo que es una matriz triangular, pueden encontrar lo que es matriz simétrica, están también las matrices escalonadas, matrices
matrices diagonales, entre otras. Ustedes pueden encontrar ahí en el libro de texto diferentes matrices, pero las que más vamos a utilizar son las que acabamos de presentar. Entonces, ¿para qué es importante conocer las características de una matriz y estos tipos de matrices? Es importante porque nos va a servir para poder realizar diferentes operaciones. ¿Y qué operaciones indicamos que íbamos a realizar? Suma, resta y Suma, resta y multiplicación. multiplicación. Suma, resta y multiplicación. Entonces, esto es de lo más sencillo que ustedes podemos encontrar en el curso, de lo más sencillo. Vamos a sumar, vamos a restar y vamos a multiplicar. Todos podemos sumar, restar y multiplicar. Y además vamos a tener como apoyo vamos a tener de apoyo nuestra calculadora por si tenemos dudas de los resultados que estamos planteando. Entonces, para empezar con la suma de matrices, tenemos dos pequeños lineamientos. Dice que podemos sumar dos o más matrices cuando éstas tienen el mismo orden, el mismo tamaño o la misma dimensión. Esta es una de las principales características o lineamientos que debemos de considerar. Y en segundo lugar, dice que tenemos que sumar los elementos que ocupan la misma posición. Entonces, ejemplo, tenemos la matriz C. ¿Cuál es el orden de esta matriz? 2 por 3. 2 por 3, Lick. 2 por 3. Y tenemos la matriz M. ¿Cuál es el orden de esta matriz? También 2 por 3. 2 por 3, correcto. Ambas matrices son del mismo tamaño. Eso significa que sí las podemos sumar porque las dos tienen el mismo tamaño. Y posteriormente podemos realizar la operación. Dice que para sumar solo tenemos que considerar que debemos sumar o se pueden sumar los elementos que ocupan exactamente la misma posición. Entonces, si nos están solicitando que realicemos la operación C más M, solamente tenemos que identificar los elementos que ocupan esa misma posición. Y acá, a partir de este momento, empiezo a dar ciertas indicaciones. ¿Cuáles son esas indicaciones? En el examen tienen que dejar planteado su procedimiento. Recuerden que en las instrucciones, cuando nosotros, no sabemos si los exámenes van a ser de manera presencial o de manera virtual, pero cuando independientemente de la modalidad, cuando nosotros accedemos a un examen, en las instrucciones se nos indica, principalmente en los exámenes de métodos cuantitativos, se indica, deje plena constancia de todos sus procedimientos. Entonces acá, aunque nosotros sabemos cuáles son los elementos que están en la misma posición, debemos de dejar todo nuestro procedimiento. ¿Qué significa eso? Que vamos a identificar los elementos que ocupan la misma posición. En la matriz C, vamos a buscar el elemento de la primera fila y primera columna, que es 220. Y vamos a ubicar el elemento que ocupa esa misma posición en la matriz M, que es el 375. Y vamos a dejar indicada la operación. 220 más 375. Cuando la dejamos plasmada, colocamos un punto y coma para poder separar cada una de las columnas. Vamos ahora con los siguientes elementos. Vamos a empezar trabajando por la primera fila. Ya sumamos o indicamos la operación del primer elemento, es decir, el elemento 1, 1, primera fila, primera columna.
Ahora identificamos el elemento de la primera fila y segunda columna, que es el 180. Este 180 lo vamos a sumar con el elemento de la primera fila y segunda columna de la matriz M. Y lo dejamos plasmado, 180 más 225. Nuevamente punto y coma para separar la columna. Vamos con el tercer elemento de la primera fila, que es 300 más. ¿Con qué elemento lo vamos a sumar? 250. Con 250. Y lo plasmamos. 300 más 250. Terminamos con la primera fila. Ahora nos trasladamos a la segunda fila. Y empezamos a identificar el elemento. Primera fila, segunda fila, primera columna es el 12 más 10. Lo trasladamos a nuestra matriz donde estamos desarrollando toda la operatoria. 12 más 10. Punto y coma para separar la columna. Vamos con los siguientes. 40 más 40. Colocamos punto y coma. Y por último, 9 más 9. Y acá ya dejamos identificados cada una de nuestras operaciones. Posteriormente ya podemos operar. Entonces realicemos las sumas, por favor, y colocamos los totales en la matriz que nos va a resumir el resultado de esas operaciones. Por favor, realicen los cálculos. Les voy a dar unos 2 minutitos para que los finalicen. Gracias. Ya nos están compartiendo en el chat del grupo, en el chat de la sesión, los resultados. Vamos a ver, 220 más 375 nos indican que son 595. 180 más 225, ¿cuánto les dio como resultado? ¿180 más 225? 405, gracias. 300 más 250. 550. Vamos con la segunda fila, 12 más 10. 22.
40 más 40. 80, Y 9 más 9, 18. 18. ¿De qué tamaño es la matriz total? De 2 por 2 3. por 3. Es de 2 por 3. Y acá terminamos de sumar la matriz C con la matriz M y podemos observar que el resultado es exactamente igual al el orden o el tamaño de la matriz de los totales es exactamente igual a las matrices originales. Entonces, en la suma de matrices, el resultado, la matriz resultado, siempre tendrá el mismo orden. ¿Dudas al respecto? No, licenciada. Entonces, vamos a continuar con la resta. Acá en resta, al igual que en la suma, nos indican que dos o más matrices se pueden restar siempre y cuando estas matrices tengan el mismo orden, el mismo tamaño o la misma dimensión. Y al igual que con la suma, vamos a restar los elementos que ocupan la misma posición. Y acá, mucho ojo con esto, tenemos que considerar la ley de signos. Acá en la resta tenemos que considerar la ley de signos. Por ejemplo, tenemos acá nuevamente otras dos matrices, la matriz F y la matriz R. ¿Qué tamaño tienen ambas? 2 por 3. 2 por 3, correcto. Las dos matrices tienen exactamente el mismo tamaño. Por lo tanto, sí las podemos restar. Si una matriz tiene un diferente tamaño y nos piden que la sumemos o la restemos, no se puede realizar el procedimiento. Pero el ejercicio sí tendría una respuesta. La sumatoria de F más, por ejemplo, R, si esta fuera de 2 por 4, no se puede realizar porque las matrices son de diferente tamaño. Entonces, solo podemos sumar y restar las matrices que tengan el mismo tamaño. Acá se nos solicita que podamos obtener el resultado de F menos R. Entonces acá, primero vamos a dejar planteado la operatoria. Al igual que con la suma, solamente vamos a restar los elementos que ocupan exactamente la misma posición. El elemento de la primera fila y primera columna es 22. Lo vamos a restar de menos 75. Pero acá nos dice que tenemos que considerar la ley de signos. ¿Cómo plantearíamos esa operatoria? Vamos a decir 22, que es el elemento de la matriz F, menos, que es el signo de la operación que estamos utilizando, que vamos a realizar, menos 75. Y mucho ojo que entonces acá ya tenemos dos signos y estos dos signos los debemos de operar. Y por esa razón, en la clase anterior y al inicio de esta sesión, yo les indicaba que tenemos que tener presente la ley de signos. ¿Qué pasa si tenemos dos signos aquí? ¿Qué sucede? Los tenemos que operar. Menos y menos. ¿Qué pasa con esos signos? Acá pudiésemos hacer una pequeña modificación para que esté como más mejor indicado. Podemos colocarlo, los vamos a colocar entre paréntesis para poder indicar bien la diferencia. Y de un signo con otro. Bien. Vean, pues tenemos 22 menos 75. Tenemos dos signos menos porque este primer signo menos es el de la operación que estamos realizando. Nos están solicitando F menos R. Entonces, el elemento F, el primer elemento F es 22 menos el elemento de la matriz R, que es menos
75. Entonces acá tenemos dos signos y los tenemos que operar. Como están juntos, tenemos que multiplicarlos menos por menos. ¿Cuánto nos daría como, qué signo nos daría como resultado si operamos menos por menos? Positivo. Positivo, entonces nos da más. Y por eso les indicaba que acá tenemos que considerar mucho la ley de signos. Acá solo vamos a empezar planteando. Vamos con el segundo elemento de la primera fila, es 180 menos 25. Y lo planteamos, 180 menos 25. Vamos con el siguiente, 300 menos 250. Terminamos con la primera fila, ahora nos trasladamos a la segunda fila. La segunda fila nos dice menos 12, entonces colocamos menos 12 menos, que es la operación que estamos haciendo, la resta, menos el elemento de la matriz R, que es menos 10. Continuamos con el siguiente, que es 40 menos 40. Y el último, 9 menos 9. Y acá nuevamente se repite la misma situación. 9 menos 9. Después de que ya lo tenemos planteado, ahora solo lo vamos a operar. Acá, como les indicaba anteriormente, tenemos dos signos juntos, los tenemos que operar. Se multiplican, menos por menos nos da más, entonces nos quedaría 22 más 75. ¿Cuánto sería 22 más 75? 97. 97. Vamos con el siguiente, 180 menos 25. 155. 30 menos 250. 300. 300. Perdón, 300 menos 250, 50. Menos 12, menos 10. Nuevamente tenemos dos signos, los tenemos que operar. Esto se vuelve positivo. Menos por menos nos da más. Sería menos 12 más 10. 22. Menos 12 más 10. Menos 22. Menos 2. Ah, 40 menos 40. 0. Y 9, acá nuevamente tenemos dos signos, menos 9, menos por menos da más. 9 más 9, ¿cuánto nos daría como resultado? 18. 18. Y acá tenemos la matriz resultado, una matriz de tamaño de 2 por 3, que es exactamente del mismo orden que las matrices originales. ¿Dudas al respecto? Ninguno. ¿Ninguna? Bien, entonces como ustedes pudieron observar, solo es principalmente en la resta, bueno, que acá en suma, cuando vimos la suma no teníamos ninguna, en los elementos de la matriz, ningún signo negativo, pero tanto en suma como en resta tenemos que considerar siempre la ley de signos. Eso es como lo principal que tenemos que tener presentes. Si pudieron observar, no es algo complicado, pero a veces en el examen por trabajar rápido o por no dejar este planteamiento, nos podemos equivocar en algún signo y eso nos cambia por completo el resultado. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar para poder sumar o restar matrices, dos o más matrices. Si tuviéramos tres matrices acá, pues pudiéramos hacerlo de dos maneras. Podemos sumar primero, si es restar, podemos restar la primera matriz y luego restar del otro, o bien acá en este mismo podríamos colocar el tercer elemento o el cuarto elemento. Por ejemplo, menos 22 menos 75, más 18, menos tal. Por ejemplo, ¿verdad? Si tuviéramos
más de dos matrices. O bien ir operando por partes, menos F menos R, al resultado le podemos restar la siguiente y al resultado le podemos restar la siguiente, que nos va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Dudas al respecto? Sí, una duda, licenciado. O sea que, digamos, en este caso, como ahí dice que hay que considerar la ley de signos, sí hay que plantearlo así como usted lo puso, porque, digamos, en el primer elemento, si uno solo pone 22 menos 75, da un resultado diferente, da menos 53. Pero en cambio, así como usted lo hizo ya poniendo así 22 menos 75, cambia el resultado. Entonces, así habría que hacerlo siempre. Sí, así habría que hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que considerar la forma en cómo se operan los signos. Por eso les indicaba que era importante tener eso presente. Incluso con las calculadoras, eh, si nosotros no colocamos adecuadamente los signos de agrupación, el resultado nos puede dar un resultado diferente. Si vamos a colocar operaciones combinadas, una suma, una resta, una multiplicación, y no colocamos adecuadamente los signos de agrupación, nos va a dar un resultado diferente. Entonces, si utilizamos la calculadora, siempre debemos de colocarle los paréntesis para que nos uh, proporcione el resultado correcto. Ah, bueno, gracias, licenciada. Bueno, para servirle. Sí, Antonio. Licenciado, una consulta, según lo que usted decía de que en la resta solo se pueden restar las matrices del mismo tamaño. ¿Y qué pasaría si vendrían tres matrices y dos sean iguales y una desigual? Solo realiza las que se puedan y con la desigual indica que con esa no se puede realizar. Siempre tienen que tener el mismo tamaño. Si no lo tienen, no podemos ni sumar ni restar. Entonces, si se llegara a dar el caso que usted indica, realizamos las operaciones con las matrices que sí se puede y con la que no se puede, entonces dejamos la indicación que con esa matriz no se puede porque no cumple con los criterios o las características para poder realizar la operación. Ya, muchas gracias. Muy bien, para servirle. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, si no hay dudas, voy a aprovechar por si hay algún estudiante que hoy sea que hoy sea la primera sesión en la que está con nosotros, indicarles que vamos a utilizar tres herramientas para el curso. Vamos a utilizar Google Meet para el desarrollo de las clases virtuales, la plataforma de económicas virtual para poder resolver las hojas de trabajo y el grupo de Facebook. Acá en el grupo de Facebook está mal el nombre, creo que no abrí la presentación que es 2023. De igual manera, creo que este no es Ale, ¿verdad? ¿Puede compartirles, Ale, el enlace, por favor? Muy bien, licenciada, ahora lo comparte. Les van a compartir en el chat el, el enlace del grupo y del grupo de Facebook y de la plataforma para que por favor se puedan matricular. Las claves de matriculación, si alguno no está matriculado aún, se las voy a colocar en pantalla o también se las vamos a colocar en el chat.
Las claves son las que están en pantalla en este momento para este salón, que sería el 310, sería en 2023 M3310. Entonces, por favor, si alguien aún no se ha matriculado, hágalo en este momento para poder tener acceso a subir su hoja de trabajo. Todo lo que son hojas de trabajo será a través de esta plataforma de Económicas Virtual que lo vamos a estar trabajando. Por favor. Y no sé si tienen alguna inquietud relacionado a los lineamientos del curso. Las hojas de trabajo son totalmente individuales. Cada uno de ustedes es responsable de poder de realizar su laboratorio, de cargarlo en la fecha que se ha especificado, y nosotros nos vamos a dar a la tarea de poder habilitarles cuáles son las respuestas que tienen cuáles son las respuestas que tienen equivocadas y de compartirles algunas soluciones. Este salón es el salón 312, perdón. Bien, si no hay dudas, nos vemos el próximo martes. El día de mañana corresponden las clases de lunes y miércoles, por lo tanto nosotros trabajaríamos el viernes de la próxima semana. Si no hay ninguna inquietud, nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen descanso y desde ya un excelente fin de semana. Gracias, Linda. Igualmente. Gracias. Gracias, licenciada. No hay hojas de trabajo de colgadas Para todavía, ¿no? servirles, feliz noche.